Hola amigos del Grupo Tacitas, este video es en apoyo a la gestión que está haciendo un colectivo en Quillota, el Cerro Mayaca, para poner en valor las peras tacitas que ya existen. Vale Herrera nos ha comentado esto, nos mantiene informados y hemos publicado, y ella también ha publicado en nuestra página, en nuestro grupo, y quería apoyar con unos breves minutos respecto a la importancia de este cerro, de las peras tacitas del Cerro Mayaca. De partida, las peras tacitas todas son importantes, todas son importantes. ¿En qué podríamos suponer que es mayor o menor importancia es el valor que nosotros atribuimos? Y ese proceso se describe como puesta en valor. Y si no lo hacemos y la gente no las entiende y las ignora, las puede destruir. Por eso es importante el ejemplo que están de estos grupos locales que apoyan la puesta en valor de estas citas. Creemos que siempre son los grupos locales los que tienen que hacer esto. Podemos apoyarlos de lejos, como este video, como otros más. Pero en definitiva, lo relevante es que sean los grupos locales los que levanten esto. Nos guste o no nos guste, compartamos 100% o no lo que están haciendo, pero ellos tienen que hacerlo. Esa es la primera conclusión que sacamos de esto. Lo segundo es que nuestra aproximación del grupo Tacitas al Cerro Mayaca surge ya hace alrededor de 12 años, cuando Guillermo Enríquez, destacado dirigente social, fundador de Comunidad Lircay, la red de voluntarios para el patrimonio, desde la cual surge el grupo Tacitas, que éramos personas que teníamos relaciones con el Museo Fong y que a través de Comunidad Lircay nos constituimos con personas jurídicas y todo lo demás. Este grupo, guiado e inspirado por Guillermo Enríquez Alfaro, un gran dirigente social, una persona a quien conocí en mi época universitaria, él, pese a que y hasta el día de su muerte fuimos grandes amigos, muerte reciente, dicho sea de paso, Guillermo, pese a que era mayor, siempre se mantuvo con tal jovialidad que nunca hubo diferencia etaria con todos los grupos que se relacionaba. Siempre fue una persona que se relacionó con todo el mundo y tenía amigos y tenía conocidos y contactos, y siempre, pensaran como él o no, se ganó el respeto de los demás. Y Guillermo Enríquez nos llevó al Cerro Mayaca y nos presentó a la presidenta de la Junta de Vecinos, a quien él conocía de muchos años porque habían hecho actividades sociales, proyectos, etc. Y ella en cuenta nos presentó a los vecinos, recorrimos el sector, fuimos a las casas. Y los vecinos nos comentaban que en algunos lugares, que cuando fuimos no estaba la persona, así que no lo vi con mis ojos, pero sí tengo la referencia, cuando en el contexto de toma de los terrenos, la gente después quiso ampliarse las viviendas y construyó sobre lo que había sido un patio, y las peras tacitas, que eran fracciones rocosas que no podían sacar, quedaron incorporadas dentro de la estructura habitacional. Entonces eso es muy interesante porque habla cómo la gente, las personas, conservan las peras tacitas. Una empresa constructora pasó a máquina y sacaron las peras tacitas. Entonces esa es la diferencia entre las personas y las empresas que no tienen sentimiento. No estoy hablando contra las empresas, contra el progreso, contra las máquinas, no. Estoy diciendo que los sentimientos son propios de las personas. Entonces el progreso, el desarrollo debe ser siempre a escala humana. Dicho eso, Guillermo nos llevó a este lugar, nos contactamos a las dirigentes, nos cuentan que cuando hubo una intervención de enrocado y aseguramiento del borde del río, que sería hacia más o menos los 90, me parece, habrían 80, 90, no estoy seguro de la fecha, la memoria local podría aclarar ese punto. Se saca pastelones de tierra, se saca tierra, jardines que cubrían las tacitas. Y eso las mantuvo en perfectas condiciones todo este tiempo, sin ningún daño, sin ningún deterioro, sin rayados, consignas, nada. Y empieza el presupuesto en valor. Esto fue apoyado, secundado y quizás iniciado, porque esto uno nunca puede decir que fue el primero, porque esto tiene ya 10.000 años, no puede ser uno el primero, eso que quede claro. En paralelo o previo a nosotros, el Museo de Quillota ya había realizado varias acciones. Pamela, su administradora, Nan Ávalo, su historiador, que hacía la labor de difusión y conciencia para la comunidad, había investigado ya esto. Y nos sumamos a ellos, a su proyecto. Ellos tenían una iniciativa que es el Patatur. El Patatur eran recorridos a pie por Quillota. Ellos nos invitan a su proyecto y nos piden que aportemos, y nosotros lo esperábamos en el lugar. Ellos llegaban con vecinos, con personas que recorrían Quillota caminando, y aquí las peras tacitas nosotros les poníamos sobre las peras tacitas. Y eso le da una mirada distinta o complementar a lo que ellos hacían en otros lugares históricos de Quillota. Es importante hacer notar esto, la importancia histórica y ecológica de Quillota y al punto de las peras tacitas, porque aquí hay otro tema importante. Las peras tacitas de Quillota, del Cerro Mayaca, vendrían siendo un cuel. ¿Qué es un cuel?
es un sitio sagrado en la cosmovisión mapuche. ¿Por qué? Porque el Cuel nos retrotrae al mito inicial de los seres humanos, cómo surge la humanidad, que es producto de la lucha titánica entre Trentenica y Caibilú, que poderes que se enfrentan entre sí, uno para salvar a la humanidad y otro para extinguirla. Y uno quiere hacer crecer las aguas y destruir, ahogar a los seres humanos, por su maldad, por lo que sea, y otro los saca y los levanta y les levanta tierras. Emergen tierras sobre el agua y salvan a la humanidad. Entonces el Cuel es un cerro, es tierra que vence al agua, que vence al río. ¿Y cómo lo vence? Lo divide en dos. Entonces un curso de agua que se enfrenta a un cerro y saca cauces por ambos lados y lo rodea un cerro, pasa a ser un cerro isla. No completo necesariamente, pero salen dos causas. Lo que en Santiago, por ejemplo, fue el Cerro Santa Lucía, que según mi Maquena se llamaba Huelén, pese a que no hay registros que demuestren eso. Y habían dos cañadas, la que conocemos como el Mapocho, y la otra, ojo, Mapocho, que fue lo que entendieron los españoles por Mapuche, y lo otro fue la cañada, que vendría siendo lo que es hoy día la Alameda. ¿Ah? Es importante entonces este elemento. Yo les recomiendo por el enlace acá a quien ha investigado esto en demasía y que lo ha hecho muy bien, Alexis López, también colabora en nuestro grupo. Alexis López ha publicado, ha hecho harto sobre este tema, ha investigado, lo hemos apoyado en la difusión. Dicho esto, los Cueles son sagrados. Imayaca sería un cerro sagrado porque las características geográficas que tiene, por las piedras tacitas, que serían rituales, y por un cementerio que es donde estaba o está todavía donde, bueno, ya no queda en realidad, donde está actualmente el estadio de Quillota. Explicábamos, hicimos campañas para defender el cementerio indígena, pero las autoridades de la época no hicieron caso, pasaron máquina, están apurados por cortar la cinta. Y tampoco la pudieron cortar ellos, que la cortó el año siguiente. Pero por apurarse en hacer eso, destruyeron todo lo que pillaron a su paso. Todo el cementerio indígena, una cosa horrible, fue un desastre para la historia, para la arqueología, para Quillota, para Chile, realmente. Y además es importante relevar la importancia de Quillota, porque en Quillota estaba sentado el curaca, de ahí viene Quillota, es una interpretación que se tiene, que era el representante del Inca aquí en Chile, digamos. Y aquí vamos a desmitificar a todas esas personas que sin ningún fundamento andan en las redes sociales inventando su historia de que las piedras tacitas trajeron los incas, que los incas eran los que habían las piedras tacitas, que los incas, que la astronomía. Eso nunca ha podido ser mostrado en la parte astronómica, aunque entendemos que hay una fundamentación. La paleoastronomía existe, sabemos que había conocimiento de las estrellas, eso está claro, eso es nada de negar la paleoastronomía. Ahora, el uso de piedras tacitas para astronomía es probable, es posible, lo reconocemos, pero darle solamente esa función que no ha sido demostrada todavía nos parece temerario. Bueno, estos grupos que se les dan de pro-incaicos, digamos, que asumen que los incas trajeron piedras tacitas, eso es ajeno a toda realidad, no tiene ningún fundamento. Y lo que sí estamos entendiendo es que los incas ocupan un lugar que era poderoso, que representaba el poder para los primigenios habitantes. Por eso se instalan ahí, por eso. ¿Qué hacen los mapuches o los picunches, que los mapuches del norte de esta zona, como estrategia de sobrevivencia, dividen su territorio en dos? Entonces el curaca no podía estar en los dos al mismo tiempo, porque era un solo curaca. Y desde cuando llegan los españoles y se dan cuenta que la ocupación incaica, que ya era pesada, era complicada, era abusiva, es otro mito también de los indigenistas acérrimos que creen que todo era puros besos y abrazos en esa época. No es cierto. Se exigían sacrificios humanos para las personas del territorio, para los hijos de los jefes y cosas así. En cambio, llegan los españoles y los españoles supuestamente iban a hacer un cambio positivo en esta historia y se dan cuenta que el abuso seguía. ¿Y qué deciden hacer los mapuches de esa época, los picunches? Establecen que ya que los ocupaban para trabajar la tierra y para producir frutos y alimentos, ¿qué hacen ellos? Dejan de producir. Atacan el 11 de septiembre de 1541, atacan Santiago, y desde Quillota surge el inicio de la guerra de Arauco, desde Quillota. Y entendemos que podría ser desde Cerro Mayaca, que era el cerro ritual, cerro del poder. Durante 7 años no plantaron, y los españoles tienen que empezar a
sobrevivir en base a las técnicas que tenían de sobrevivencia los antiguos mapuches, los picunches de esta zona. Hemos publicado sobre esto, tenemos un trabajo incluso con un destacado botánico, Patricio Novoa, también les pondré el enlace acá. Y toco este tema, ¿por qué? Para resaltar el poder y la importancia de Quillota, las prestacitas de Quillota, que era el lugar del centro de poder que había, desde tiempos prehispánicos y durante la invasión española también. Y luego nos encontramos con que al no producir, al no plantar, ¿cómo sobrevivían? Sobrevivían mediante los frutos del bosque, la molienda de semillas. Y digo esto porque precisamente la sobrevivencia de todos los pueblos que ocuparon primigeniamente el territorio estaba en base a eso. Cuando se extingue la megafauna, el periodo paleoindio, hace 10.000 años, 8.000 años, etc., es relativa no hay una fecha exacta. Ninguna persona se acostó paleoindio y despertó arcaico temprano, digamos. Como nadie se acostó medieval y despertó moderno. Entonces, frente a ese proceso, ellos vuelven a lo que era la tradición ancestral de cazadores recolectores y de molienda de semillas en las prestacitas. Entonces, en este periodo de 7 años de guerra por hambre, las prestacitas vuelven a tomar una importancia fundamental a contar de 1541. Fue la estrategia de sobrevivencia por los mapuches para erradicar a los españoles, no matándolos porque iban a volver más, sino que haciéndoles notar o haciéndoles creer que no podían sobrevivir en el territorio. Y la guerra por hambre se devino en eso, en una vuelta a la sobrevivencia mediante recolección de frutos, de semillas y su molienda. Por eso es importante que tengamos conciencia y valoramos y felicitamos al grupo del Cerro Mayaca que está haciendo todo esto. Los invitamos a seguir en las redes sociales y nosotros nos comprometemos a publicar y difundir lo que están haciendo. Muchas gracias por su atención.